nunca serás humano. Esa frase se pronunció mirando a un niño que acababa de nacer, y se la dijo su propio padre. Si esta historia todavía te importa, si alguna vez sentiste que Astro Boy no era solo un dibujo animado, sino algo más difícil de explicar, acompáñame y suscríbete a VHS Retro. No para recordar mejor, sino para recordar distinto. Astro Boy no nació como un héroe, nació como un error emocional imposible de corregir. Y eso es lo que casi ninguno de nosotros entendió cuando era niño. El 7 de abril de 1952, en Japón, Osamu Tezuka publica por primera vez Tetsuwan Atomu en la revista Shonen. Japón tenía apenas 7 años de haber perdido la guerra. Las ciudades se reconstruían, pero el trauma no. La palabra átomo todavía no era una metáfora pop, era una herida abierta. Hiroshima y Nagasaki no eran pasado, eran presente. Y en medio de ese país que intentaba convencerse de que el futuro sería mejor gracias a la ciencia, Tezuka imagina algo profundamente incómodo. Un niño artificial creado para reemplazar a un hijo muerto, no para ayudar al mundo, no para salvar a la humanidad, para llenar un vacío. Astro Boy es el producto de un duelo mal resuelto. Cuando la serie de televisión se estrena el 1 de enero de 1963 en Fuji TV, Tokio, lo hace como el primer anime semanal de la historia, con animación limitada, bajo presupuesto y una ambición narrativa que nadie había intentado antes. Japón entra a los años 60 con la televisión como nuevo altar doméstico, y allí aparece Astro, pequeño, brillante, aparentemente perfecto. Pero el primer gran golpe no es una pelea, ni un villano, es el rechazo. El Dr. Tenma, su creador, lo mira y entiende que ha cometido un error irreversible. El robot no crece, no envejece, no puede ocupar el lugar del hijo que perdió. Y entonces lo dice, no como científico, como padre derrotado. Tú no eres mi hijo. Esa es la verdadera escena inaugural de Astro Boy. No el vuelo, no los poderes, el abandono. De niños vimos un robot triste, de adultos entendemos algo peor. Vimos a un padre incapaz de amar lo que creó porque le recuerda todo lo que perdió. ¿No te resulta inquietantemente cercano? En los primeros episodios de la serie de 1963, parte de los 193 episodios emitidos hasta 1966, el tono ya era distinto a cualquier animación infantil de la época. Astro no lucha por gloria, lucha por aceptación. No quiere dominar el mundo, quiere pertenecer. Y cuando finalmente encuentra una figura paternal alternativa en el Dr. Ochanomizu, lo hace después de haber sido vendido como atracción de circo, literalmente. El héroe del futuro comienza su vida pública como espectáculo de feria. Astro, encadenado, observado, reducido a curiosidad. Ahí aparece la segunda frase que muchos escuchamos sin comprenderla del todo, dicha por el propio Astro con una calma devastadora. Aunque no sea humano, tengo corazón. Esa línea no era poesía, era una acusación directa a los adultos que lo rodeaban. Y, visto hoy, también a nosotros. Porque Astro Boy no trataba sobre robots, trataba sobre qué hacemos los adultos con aquello que no cumple nuestras expectativas emocionales. La serie surge en un contexto histórico preciso. Japón entra en su milagro económico, la tecnología promete redención. Pero el miedo a deshumanizarse está en el aire. Astro es energía nuclear con forma de niño. Es progreso envuelto en culpa. Y Tezuka nunca lo ocultó. Desde los primeros capítulos, los conflictos no se resuelven sin consecuencias. Hay muerte, hay sacrificio, hay discriminación hacia los robots, hay racismo disfrazado de avance científico. De pequeños veíamos aventuras, de grandes entendemos sistemas. Astro Boy se convierte rápidamente en un fenómeno nacional. Su emisión alcanza picos de audiencia superiores al 40%, algo impensable hoy. Se convierte en símbolo de modernidad, pero también en contenedor emocional de una generación que creció entre ruinas y promesas. Y sin embargo, en el corazón de todo sigue estando esa herida inicial. El niño perfecto que no fue suficiente. Déjame preguntarte algo, y no como espectador, sino como adulto. ¿Cuántas veces admiraste a Astro sin preguntarte por qué necesitaba ser tan bueno para merecer amor? Porque Astro no nace libre. Nace con una deuda emocional imposible de saldar. Tiene que salvar, proteger, sacrificarse para justificar su existencia. Y eso, cuando lo miras hoy,
ya no es inspirador, es devastadoramente humano. La nostalgia nos enseñó a recordar a Astro volando, la adultez nos obliga a recordar por qué tuvo que hacerlo, y esto apenas es el principio. Hay un momento exacto en la historia de Astro Boy en el que la infancia se rompe para siempre. No es un combate, no es una explosión, no es una victoria heroica, es una despedida. Si sigues aquí, si esta historia todavía te duele un poco más de lo que recordabas, quédate en VHS Retro. No porque esto sea cómodo, sino porque hay recuerdos que solo se entienden cuando uno ya ha perdido algo. El episodio existe, tiene nombre, tiene fecha, y tiene consecuencias emocionales reales que aún hoy, más de 60 años después, siguen siendo difíciles de digerir. Se emitió originalmente en Japón en 1963, dentro de la primera serie de Fuji TV, y es conocido como El mayor sacrificio de Astro, uno de los capítulos que marcó un antes y un después en el tono de la serie. Para muchos países llegó años después, censurado, editado o directamente omitido. No por violencia explícita, sino por algo peor. Era demasiado triste. El conflicto no gira en torno a un villano caricaturesco. Gira en torno a una amenaza que no puede derrotarse sin pagar un precio irreversible. Una fuerza que pone a prueba el núcleo de la serie. ¿Cuánto vale una vida artificial cuando el mundo solo respeta las humanas? Astro descubre que una gigantesca arma fuera de control, una entidad mecánica creada por humanos, va a destruir una ciudad entera. No hay plan alternativo, no hay refuerzos, no hay final feliz garantizado. La única forma de detenerla es usando su propio reactor atómico hasta el colapso total. Astro lo entiende antes que nadie y decide no decirlo. Aquí está la frase que cambia todo, pronunciada por Astro con una serenidad que hoy resulta insoportable. Si puedo salvarlos, entonces vale la pena. No es una línea heroica, es una renuncia. De niños vimos valentía, de adultos vemos algo mucho más incómodo. Un niño, porque emocionalmente lo es, que aprende que su valor está en sacrificarse para que otros vivan. Un niño que no fue amado por existir, sino por ser útil. El episodio se desarrolla con una tensión silenciosa. No hay música épica constante. Hay miradas, hay pausas, hay personajes humanos discutiendo si un robot tiene derecho a decidir. El Dr. Ochanomizu intenta detenerlo, no como científico, como padre. Y entonces llega la frase que, vista hoy, es un cuchillo. Astro, no tienes que cargar con los errores de los humanos. Esa línea nunca fue una advertencia. Fue una confesión tardía. Porque eso es Astro Boy. Una historia sobre culpas heredadas. Cuando Astro se eleva hacia el núcleo del desastre, no hay gloria. Hay soledad, el cielo no es azul. Es pesado. El tiempo se estira y cuando finalmente usa toda su energía para detener la catástrofe, su cuerpo cae inerte, silencioso, sin música triunfal, sin aplausos inmediatos. Astro muere. Y no como un truco narrativo barato. Muere con consecuencias. Los personajes lo lloran. El mundo sigue. Hay una ausencia real. Durante varios episodios posteriores, Astro no está. Y eso, para una serie infantil de 1963, fue una decisión creativa brutal. La reacción del público japonés fue inmediata. Cartas, quejas, padres indignados, niños llorando. Tezuka recibió críticas por haber ido demasiado lejos. Pero también recibió algo más importante, reconocimiento, porque había demostrado que la animación podía hablar de muerte, sacrificio y pérdida sin disfrazarlo. En muchas emisiones internacionales, este episodio fue modificado o directamente eliminado. En Estados Unidos, varias versiones omitieron la muerte explícita o la suavizaron con narraciones optimistas. No porque los niños no pudieran verlo, sino porque los adultos no supieron cómo explicarlo. Astro regresa, sí. Es reconstruido, pero algo cambia para siempre. Ya no es solo el niño robot simpático, es alguien que ha muerto por otros. Y esa experiencia deja una cicatriz invisible que atraviesa toda la serie posterior. Aquí entra la disonancia que hoy duele más que entonces. Astro es recompensado por sacrificarse, es amado después de morir, es reconocido cuando ya no puede disfrutarlo plenamente. ¿Te suena? Pregúntate esto con honestidad adulta. ¿Cuántas veces en tu vida sentiste que solo valías cuando estabas dando más de lo que tenías? Astro Boy nunca fue una fantasía de poder, fue una pedagogía del sacrificio. Y ese episodio lo deja claro sin anestesia. A nivel histórico, este capítulo consolidó la reputación de la serie como algo distinto. No era solo entretenimiento, era un espacio donde se discutía el racismo hacia los robots, la ética científica,
la guerra, la explotación y la idea profundamente japonesa del sacrificio por el bien común, todo envuelto en la figura de un niño que nunca pidió existir. La audiencia no olvidó ese episodio. Muchos adultos japoneses de hoy recuerdan exactamente dónde estaban cuando lo vieron. No recuerdan todos los villanos. Recuerdan esa caída, ese silencio, esa sensación de pérdida que no supieron nombrar. Y quizá tú también lo recuerdas, aunque nunca supiste por qué te afectó tanto. Porque no estabas viendo morir a un robot. Estabas viendo morir la idea de que ser bueno siempre es suficiente. Si esta historia te está removiendo algo, si sientes que Astro ya no es el mismo recuerdo cómodo de antes, quédate cerca de VHS Retro. Aquí no venimos a destruir la nostalgia, sino a decir la verdad que no nos dijeron cuando éramos niños. Astro volvió. La serie continuó, pero la herida quedó abierta, y lo que vino después fue aún más difícil de mirar con ojos adultos. Astro Boy terminó oficialmente su primera gran etapa televisiva en 1966, después de 193 episodios emitidos de forma continua. Tenía apenas 3 años de vida en pantalla. 3 años. Hoy parece poco. En aquel Japón fue una eternidad emocional. Para cuando el último episodio se emitió, Astro ya no era solo un personaje, era una experiencia compartida, una cicatriz generacional. Y sin embargo, cuando todo terminó, nadie sabía muy bien qué había pasado con él. Porque esa es otra verdad incómoda. Astro Boy nunca tuvo un final tranquilizador. No hubo un "y vivieron felices para siempre". Hubo silencio, cancelación, desgaste creativo y un creador exhausto. Osamu Tezuka había empujado la animación japonesa más lejos de lo que el sistema industrial estaba preparado para sostener. Mushi Production, el estudio que él mismo fundó, acumuló deudas enormes por mantener el ritmo semanal. El precio de haber creado algo tan humano fue brutalmente real. Astro desapareció de la televisión japonesa en 1966, pero no del imaginario. Durante los años siguientes volvió en nuevas series, 1980, 2003, cambió el color, cambió la animación, cambió el tono, pero nunca volvió a ser el mismo, porque el Astro que marcó a una generación fue el primero, el que murió, el que fue reconstruido, el que aprendió demasiado pronto que el amor adulto suele llegar tarde. En total, contando manga y animación, Astro Boy estuvo activo durante más de 50 años como figura cultural. Apareció en miles de páginas de manga, en 3 grandes series animadas, películas especiales y homenajes. Fue traducido a decenas de idiomas. Inspiró directamente a creadores como Hayao Miyazaki, Katsuhiro Otomo y prácticamente toda la industria del anime moderno. Pero la pregunta incómoda no es cuánto influyó, es a qué costo emocional. Porque si miras Astro desde la adultez, hay algo que ya no encaja. Astro nunca crece, nunca envejece, nunca deja de ser útil, nunca se revela del todo. Su cuerpo es eterno, pero su rol es estático. Está condenado a repetir el mismo sacrificio simbólico una y otra vez. Ayudar, proteger, salvar, morir si es necesario, volver, seguir. ¿No es esa, en el fondo, una forma elegante de explotación? En los años posteriores al final de la serie original, Tezuka habló varias veces sobre Astro con un tono que no era triunfal. Había orgullo, sí, pero también había una sombra. En entrevistas, llegó a reconocer que Astro representaba una parte de sí mismo, la necesidad de ser útil, de producir sin descanso, de sostener un sistema que exigía cada vez más. Astro era su hijo narrativo, pero también su reflejo más incómodo. Y entonces llegó el verdadero final, no de Astro, de Tezuka. Osamu Tezuka murió el 9 de febrero de 1989, a los 60 años, víctima de cáncer de estómago. En su lecho de muerte, pidió seguir dibujando, literalmente. Sus últimas palabras documentadas fueron: "Déjenme trabajar, no cuídenme, no descansen, trabajar, como Astro, hasta el final". De pronto, todo encajó de una forma dolorosa. Astro Boy no era solo una historia sobre un niño robot, era una advertencia disfrazada de esperanza, sobre lo que pasa cuando una sociedad ama más lo que produce resultados que lo que siente, sobre cómo el sacrificio constante se romantiza mientras desgasta a quien lo sostiene. El legado público de Astro es inmenso. Es considerado el padre del anime. Aparece en museos, tiene estatuas. Es icono nacional. Pero el legado privado es más difícil de medir.
Generaciones enteras crecieron aprendiendo que ser bueno es sacrificarse, que el reconocimiento llega después del dolor, que no hay que quejarse, que hay que volar aunque el pecho esté a punto de estallar. Y aquí viene la última frase, dicha por Astro en uno de los episodios finales que de niños sonaba inspiradora y hoy suena devastadora. Mientras alguien me necesite, yo estaré aquí. No es una promesa heroica, es una condena, porque nadie se pregunta quién necesita a Astro cuando nadie lo necesita. Cuando la serie terminó, Japón siguió adelante, el anime evolucionó, llegaron historias más cínicas, más violentas, más explícitas. Pero Astro quedó como ese recuerdo luminoso que preferimos no tocar demasiado, porque al revisarlo con honestidad adulta, nos devuelve una imagen que no siempre queremos ver, la del niño interior que aprendió a ser fuerte demasiado pronto. Si hoy vuelves a mirar Astro Boy, ya no ves solo nostalgia. Ves decisiones éticas, ves silencios, ves una pedagogía emocional que te enseñó a aguantar, a no pedir, a seguir. Y ahora la pregunta final, la que realmente importa, no tiene que ver con Astro, tiene que ver contigo. ¿Qué parte de ti sigue creyendo que solo merece amor cuando se sacrifica? Si esta historia te acompañó durante años sin que supieras por qué, si hoy te duele de una manera distinta, quédate en VHS Retro. No para quedarnos atrapados en el pasado, sino para entender por qué todavía nos pesa. Porque algunas historias no envejecen. Nos esperan.